Reciban un cordial saludo y una grata bienvenida al Congreso Familia y Futuro. El día de hoy vamos a dar inicio con el tema de familia y autoridad, confiando en que por ser un tema tan importante, tan necesario y fundamental en nuestra sociedad, pueda aportarnos elementos valiosos tanto para nosotros como para las futuras generaciones, aquellos jóvenes que vienen tras de nosotros y que próximamente estarán formando sus propias familias. Entonces, quiero iniciar el tema haciendo un abordaje desde el contexto histórico, cultural y social. ¿Cómo se ha visto el tema de la autoridad a lo largo de la historia? Y para eso voy a hacer menciones de algunos puntos o algunos representantes de algunas culturas, ¿sí? Como son Platón, Tomás de Aquino, los judíos, Gerald Mendel, entre otros. Voy a hacer mención brevemente a otros que no están aquí en el listado, pero que también creo que son pertinentes. Por un lado, debemos entender que desde la antigüedad se ha tenido un concepto de la mujer bajo y hasta cierto punto despreciable, lo que ocasionó que la autoridad siempre recayera en el hombre. Históricamente se ha hablado del patriarcado, pero dentro de todo esto del patriarcado es la autoridad subyugante que en muchas épocas de la historia, en muchas culturas, muchas sociedades, en muchos contextos religiosos, culturales y de otra índole, se ha tenido sobre la mujer. Por ejemplo, los griegos pensaban, y en esto tomo la referencia de Platón, que cuando la persona moría, el alma se desprendía del cuerpo y que reencarnaba. Entonces, un hombre que haya vivido bien podrá regresar a gozar de una nueva existencia en su estrella de origen, mientras que aquel cuya vida fue un fracaso volverá a reencarnarse en forma de una mujer, teniendo en cuenta que la mujer es inferior al hombre y hasta el pensamiento que ellos tenían era que la mujer era de una sustancia diferente a la del hombre. Tomás de Aquino manifiesta que axiológicamente mujer es lo indecente, sucio, moralmente es el instrumento para hacer caer al varón en el mal, mientras que el varón es el bien, lo apetecible. Entonces, el hombre fue creado antes que la mujer para significar su superioridad en dignidad y gobierno. Para Tomás de Aquino, la mujer soltera está carente o es imperfecta. Por eso es que necesita unirse al varón en matrimonio y construir una unión social. En esa unión social, sin embargo, dada la mayor dignidad al varón, la mujer debe estarle subordinada, teniendo en cuenta que su ser fue formado de la costilla del varón. Entonces, ese es el concepto que planteaba Tomás de Aquino en otra época posterior a Platón. En algunos judíos, por ejemplo, Josefo, escribieron, la mujer es inferior al hombre en todos los aspectos. Y en un resumen planteado por William Barclay del Talmud, dice que en la oración matinal judía, todo hombre judío daba gracias a Dios cada día porque no había sido creado por un gentil, ni por un esclavo, ni por una mujer. Ya que en la ley judía una mujer no era una persona sino una cosa, no tenía ningún derecho legal, era una posesión del marido y él podía hacer con ella su voluntad. Pero es el mismo concepto que tienen en otras religiones, el hinduismo, el islamismo. Entonces, eso no es nuevo, eso históricamente se ha marcado esto, la autoridad del hombre por encima de la mujer y en unos lugares, en unas culturas, ha sido demasiado fuerte, demasiado humillante y subyugante esa autoridad. Ante eso, Mendel, que es un autor más reciente, plantea que en la familia nuclear es que la autoridad se sustenta en el patriarcado y que con el declive de este cae aquella. Entonces, en la medida que el patriarcado está perdiendo fuerza, pues la autoridad se ve socavada. ¿Sí? La caída del patriarcado es producto o se está dando como producto de una serie de transformaciones sociales y económicas. Y la más importante de las cuales es la emancipación de la mujer, que ha estado en busca de liberarse de esa subyugación. Tanto así que dentro de todo el desarrollo en los últimos siglos y sobre todo en las últimas décadas, se han hecho ya aspectos legales donde se le ha atribuido derechos a las mujeres en igualdad de condiciones que el hombre. Entonces, desde el punto de vista legal, la mujer ha venido recuperando un poco el espacio para estar en igualdad de condiciones que el hombre. Aunque la mujer y el hombre son diferentes en muchos aspectos, sí en otros es igual. Y vamos a ver eso más adelante.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU reza en su artículo 2: toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión. Entonces, ahí vemos el término sexo, refiriéndose a masculino, femenino, hombre, mujer. Entonces, no hay distinción de derechos y libertades entre los dos. Entonces, en el artículo 7 también dice, todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Entonces, desde este concepto de los derechos humanos, la mujer ya ha sido amparada y está siendo protegida en muchos aspectos. Pero socialmente se han venido dando estos cambios. La sociedad, sobre todo la occidental, ha hecho cambios transformacionales en lo social, en lo cultural, y ha permitido que la mujer empiece a ocupar espacios que antes no tenía. Sin embargo, el concepto del patriarcado en alguna medida se sigue viviendo en algunos núcleos, en algunos lugares muy concretos de nuestra sociedad. Entonces, es importante que entendamos que esto ha sido un proceso que ha venido cambiando en las últimas décadas, sobre todo. Pero, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? Entonces, para entender un poco lo que nos dice la Biblia, pues vamos a abarcar algo que dice el Antiguo Testamento y algo que nos menciona el Nuevo. Génesis 1, 26 al 28 y Efesios 5, 23. Entonces, vamos a estar viendo estos dos elementos como indispensables y necesarios para poder entender. Entonces, vuelvo y repito, vamos a estar compartiendo del Antiguo Testamento y vamos a leer Génesis 1, 26 al 28 y en el Nuevo Testamento Efesios 5, 23. De estos pasajes vamos a extraer entonces, iniciamos y para eso ya me permito leer Génesis 1, 26 al 28 que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y aquí hay algo muy importante, y los bendijo Dios a los dos. No dice y lo bendijo, sino y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, aquí vamos a ver algo muy importante. Y es que podemos observar que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero esa imagen y semejanza, cuando se habla del hombre ahí, es varón y hembra. Los creó a imagen y semejanza, varón y hembra. Y les encomendó a los dos la tarea de la procreación y les dio todo dominio sobre absolutamente toda la creación. Entonces, ambos se vuelven beneficiarios de la imagen de Dios y del mandato de sojuzgar la tierra. Esto es claro en el texto y nos ayuda a entender que desde ese punto de vista, por creación, por imagen de Dios, el hombre y la mujer son iguales, son idénticos. En ambos se depositó la imagen de Dios y ambos van a darle la gloria a Dios. Lamentablemente, nos encontramos en Génesis 3 con las consecuencias de la caída, donde Dios le dice a la mujer, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esta palabra de Dios dirigida a la mujer va a terminar una relación que degenera en dominio del hombre sobre la mujer. Entonces, los hombres desde el punto de vista cultural, social, religioso, han explotado este pronunciamiento de Dios y han oprimido y subyugado a las mujeres. Y en algunos lugares demasiado brutalmente, de maneras que seguramente Dios nunca se propuso. Y es curioso porque cuando uno sigue leyendo el resto del Antiguo Testamento, se encuentra en el lugar de la mujer, el lugar de la pareja de manera especial. Por ejemplo, tenemos Cantar de los Cantares, donde se resalta la relación conyugal, la relación de pareja basada en el amor.
Tenemos Proverbios 31 que describe las características de una buena esposa. Además del ejemplo de mujeres que recibieron reconocimiento por ser piadosas. Tenemos a Ana, Ruth, Noemí, Esther, entre otras. Y se tenía un concepto claro del trato que debía dársele, por ejemplo, a las viudas. Las viudas ocupaban un lugar especial dentro de todo el contexto cultural judío y dentro de los mismos mandamientos que Dios establece para su pueblo escogido. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar una figura mucho más especial, y es que aparece Jesús, y Jesús le va a dar un espacio muy especial a la mujer, y va a restaurar en ella esa igualdad que tenía con el hombre en el momento de la creación. Dios va a resaltar el papel de la mujer. De hecho, que varias mujeres estuvieron con él en su ministerio, lo apoyaron, ¿sí? Estuvieron con él allí. Y él hizo cosas que culturalmente no eran permitidas. Por ejemplo, el hecho de haber hablado con la mujer samaritana, eso no era permitido, pero culturalmente era una cosa, pero Jesús vino a promover algo diferente, algo nuevo, algo revolucionario. Y es que la mujer tiene un lugar también dentro del plan de Dios. Esto lo entendieron los apóstoles. Por ejemplo, Pablo en Gálatas 3:28 plantea que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Miren que no hay una separación entre varón y mujer, sino que ya ahora, como dice él, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora en Cristo Jesús todos somos igual, estamos en la misma condición. Entonces vemos cómo hay igualdad entre el hombre y la mujer por la obra realizada por Cristo. Y en él son aceptados en igualdad de condiciones. Es decir, que el hombre nos redime a todos. La redención es para toda la humanidad. Eso incluye a hombres e incluye a mujeres. Pero si nos devolvemos un poco al tiempo de la creación, para no dejarlo como en el vacío de que solamente es la igualdad, sino que hay otro elemento allí, y por ejemplo, John Stott lo expone en uno de sus libros, donde dice que el hombre y la mujer son iguales, pero son diferentes. Y esto es algo incomprensible, ¿sí? Esto como que genera lucha en esa relación. Parece que fuera ambiguo. ¿Cómo así que el hombre y la mujer son iguales, pero a la vez son diferentes? Y es que cuando leímos el pasaje en Génesis 1, allí pudimos ver que hay una relación del hombre y la mujer con respecto a la imagen de Dios. El hombre y la mujer con respecto a la imagen de Dios. Esa es la relación que se plantea allí. Pero en Génesis capítulo 2, no lo podemos leer todo, pero allí lo que se va a encontrar, lo que se plantea es la relación entre el hombre y la mujer, que va a denotar que son complementarios, ¿sí? El uno complementa al otro, lo cual los va a hacer diferentes, los va a hacer diferentes. ¿Pero diferentes en qué? Esa diferencia va a surgir en cuanto a la responsabilidad. Entonces, a partir de esa igualdad, debería existir respeto, amor y servicio mutuo. Respeto, amor y servicio mutuo. Pero a la vez, esas diferencias deben llevar a entender que cada uno tiene una responsabilidad, un rol propio dentro de la esfera del propósito de Dios. Y entonces surge una pregunta. ¿Quién define los roles del hombre y la mujer? ¿Quién define los roles? Pues en primera instancia vemos que los roles tienen que ver más con esa responsabilidad propia dentro de la relación. Pero luego el hombre mismo, como era el que gobernaba, era el que estaba por encima de la mujer, históricamente, socialmente y culturalmente, es el que ha determinado cuáles son los roles. Y entonces a la mujer le han dado exclusivamente el rol alrededor de los quehaceres domésticos. Entonces la mujer es la encargada de todo lo que hay que hacer en casa. La mujer es la encargada de velar por los hijos, de cuidar, de criarlos, de levantarlos. Entonces todos esos roles se han centrado en la decisión que el mismo hombre ha tomado. Y es interesante, porque si la mujer no podía decidir, si la mujer no podía opinar, pues ella no tuvo parte en eso. Y es difícil, cualquiera dirá, uy, no, pero que yo como hombre diciendo esto, pues es complejo. Pero realmente, si uno lo mira desde la parte de vista lógica,
ha sido así. El hombre es el que ha impuesto y ha hecho una separación de roles. Eso parte desde el mismo concepto de patriarcado que ha existido, ya que el hombre es el que ha mandado y la mujer es la que obedece. Por tanto, se han definido roles de autoridad y roles de subordinación o subyugación. Pero Pablo, retomando el concepto de la creación, va a plantear un concepto nuevo, al decir que el hombre es cabeza de la mujer. Y eso lo encontramos en Efesios 5:23, y me permito leerlo. Dice así Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. En ese sentido, debemos entender el término cabeza en este contexto. Cabeza, desde una de las concepciones griegas del término kefalé, denotan o se puede entender como el origen o fuente. Por ejemplo, el origen del río es el kefalé, la cabeza. Entonces, desde ese punto de vista, se puede entender que como la mujer fue tomada del hombre, entonces por eso el hombre es cabeza, porque de ahí se origina la mujer. Y es que el concepto mismo que continúa ahí, como Cristo es cabeza de la iglesia, se puede entender de igual manera. Cristo es cabeza de la iglesia porque en Cristo se da origen a la iglesia. Y es porque a la luz del pensamiento griego se consideraba que la mujer había sido hecha de una sustancia inferior a la del hombre. Pero ahora Pablo le está diciendo, no, es que la mujer fue hecha de la misma sustancia, pertenece y ha salido del hombre. Por otro lado, este término de cabeza está encerrado en un concepto más amplio, y es que Cristo es cabeza de la iglesia. Tal vez porque la iglesia tiene su origen en Cristo mismo, como lo acabo de decir, pero a su vez se establece la analogía de la iglesia como un cuerpo. Entonces, la cabeza y el cuerpo. Y tenemos que entender un poco esa analogía, esa figura que se utiliza ahí. ¿Por qué? Porque esto implica, en el contexto de este pasaje y de otros pasajes donde se utiliza que Cristo es cabeza de la iglesia, es que Cristo es el que permite el crecimiento de la iglesia. Pero aquí denota también desde el sentido escatológico que Cristo es el que salva a su cuerpo. Cristo es el que protege, es el que cuida, es el que ayuda a que el cuerpo crezca. Por lo tanto, el hombre debe velar para que la mujer crezca. La responsabilidad del hombre, por ser de ahí donde se origina, es que la mujer crezca. Y eso debe partir de la base del amor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y el temor de Dios nos debe llevar también a amarnos unos a otros. Por tanto, el hombre debe amar a la mujer como a sí mismo, como a su propio cuerpo, sustentándola y cuidándola. Entonces, desde ese punto de vista, hay una diferencia en cuanto a la responsabilidad. Quiere decir que el hombre es responsable del cuidado, la protección y el crecimiento de la mujer. En palabras de Stott, ser cabeza de su esposa significa para el marido cuidado y no dominio, responsabilidad y no autoridad. Su interés finalmente no es oprimirla, sino liberarla para que crezca. Así como Cristo liberó a la iglesia y permite que crezca, es el mismo sentido que debiéramos tomarlo. Ahora, si tomamos el sentido del término autoridad, proveniente del latín augure, que significa aumentar y promover, una autoridad genuina es la que permite que haya un aumento y una promoción. Eso desde cualquier ámbito, desde el ámbito empresarial, desde el ámbito social, pero desde el ámbito familiar, la autoridad es aquella que permite que el otro aumente, que sea promovido, que crezca. Y por eso el concepto también de autoridad moral, porque a la luz bajo el concepto de algunos, se considera que la verdadera fuerza de la autoridad se encuentra en la autoridad moral. Y es que esta es la que hace que la autoridad se pueda imponer o se pueda poner por encima mediante la coherencia, donde un individuo muestra lógica o muestra esa coherencia entre sus palabras, sus valores y sus acciones. Como tal, esta autoridad surge de nuestras acciones
y de la manera en que mostramos a los demás cómo nos conducimos, cómo tomamos decisiones y cómo actuamos. Si lo hacemos en el bienestar de otros, pensando en todos, pensando en el grupo, pensando en este caso en la familia, o simplemente lo hacemos por beneficio propio. Entonces, la autoridad moral es aquella que realmente permite que los demás me quieran seguir porque yo soy un hombre coherente. Y entonces, si yo soy coherente y soy responsable como cabeza, entonces yo creo que mi esposa va a estar dispuesta a sujetarse bajo la misma premisa del amor. No hay otra manera. Y en ese sentido es que Pablo nos lo quiere presentar. Hay muchos otros pasajes que nos podrían dar más luces sobre esto, pero que no son tenidos en cuenta en esta corta charla, pero que debiésemos analizarlos en otros espacios. Y por otro lado, tenemos la relación asimétrica que se da entre los padres y los hijos. Esa autoridad asimétrica donde hay alguien encima de los demás, entonces se ve que los que están abajo no tienen que estar en subyugación, sino que los que están abajo necesitan un acompañamiento para crecer, para ser orientados, ¿sí? Para ser disciplinados. Entonces, nuestros hijos requieren eso, un acompañamiento en su crecimiento, una orientación en sus procesos, una disciplina sabia y basada en el amor, ¿sí? Para que los podamos conducir de la mejor manera. Así que nosotros debemos aprender que los hijos también tienen derechos, tenemos que aprender a respetarlos, pero a ellos no se les debe olvidar que le deben respeto y honra a sus padres. Así que, ¿qué podemos resaltar hasta acá de lo que les he compartido? Entonces, vamos a ver rápidamente algunos puntos de lo que deberíamos tener presente. Debe haber una transformación social desde la familia. Y esa transformación social desde la familia se logra cuando se recupera el lugar de la mujer en el matrimonio, dándole el lugar que Cristo mismo ha querido darle. Y es imagen y semejanza de Dios igual que el hombre. Pero socialmente, porque lo primero es desde el punto de vista bíblico, pero socialmente, bajo las leyes, bajo los derechos humanos, la mujer también tiene un lugar preponderante en el matrimonio y tenemos que bregar para recuperar y contribuir para que se recupere, para que lleguemos a ese grado de igualdad donde debe haber la igualdad, pero reconociendo que somos diferentes y complementarios y estamos con una responsabilidad propiamente de ayudarnos, ¿cierto? Responsabilidad en relación simétrica entre el hombre y la mujer. Desde ese punto de vista, esa relación simétrica está basada en el amor, en el cuidado, en la protección y en la responsabilidad asimétrica con respecto a nuestros hijos, cómo tratarlos. Entonces, debemos tener esto como retos importantes, cómo mejorar la relación con nuestros hijos. ¿Qué acciones importantes podemos desarrollar para contribuir a las nuevas generaciones? Por un lado, formar hijos con una autoridad moral estable, que ellos sean coherentes entre lo que piensan, entre lo que hacen, entre lo que opinan, ¿sí? Y que los demás se den cuenta que realmente tienen una autoridad moral acorde. Hay que modelar matrimonios conforme al plan de Dios. Si nosotros no somos el modelo donde mostramos que realmente amamos a nuestras esposas, las cuidamos, las queremos proteger y que ellas por ende, por lógica, están sujetas a nosotros, basadas en la misma premisa, pues no vamos a lograr que las nuevas generaciones aprendan esto. Debemos enseñarles a las nuevas generaciones la importancia del matrimonio y el orden del matrimonio. Que la mujer sienta seguridad, protección y cuidado en el hogar basado en el trato que el hombre debe darle. Y nuestros hijos, nuestras nuevas generaciones deben entender esto. Por último, los hijos deben honra y respeto a su padre, pero los padres son responsables del crecimiento integral de los hijos. Y son cosas básicas, fundamentales, para que la autoridad dentro de la familia pueda tener un desarrollo desde el punto de vista social, cultural, pero desde el punto de vista bíblico. Y que seamos acordes a lo que Dios quiere para con nosotros.